un capacitor, otro capacitor, finalmente un tercer capacitor. Y como ya se ha dicho, la conexión se hace en serie uno a continuación del otro. El positivo con el negativo. El positivo con el negativo. Y entonces tenemos acá dos extremos libres. Que los vamos a colocar a un determinado instrumento de medida. A este le llamamos el capacitor 1, el capacitor 2 y el capacitor 3. Y vamos a colocar sus valores. Sus valorcitos. Ahí están los valorcitos. 136 microfaradios. 154 microfaradios. 170 microfaradios. Ya, entonces vamos a hacer la unión. Positivo, 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 negativo. Resultados así. Resultado 50.5. ¿De dónde sale eso? Entonces vamos a ver. Cuando conectas esto al instrumento, se empieza a cargar. Digamos que esta plaquita se carga con 6 carguitas. Fíjense que esta placa y esta placa no tienen unión eléctrica con el resto. Esta tampoco con esta no tiene unión eléctrica. Aquí hay un aislante o hay aire. Aquí hay aire o hay aislante. Y aquí también. No hay unión eléctrica. Las únicas que tienen unión eléctrica son esta extrema y esta extrema. Pero las cargas no pueden salir de la nada. Entonces, por polarización, por inducción, aquí aparece por esta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cargas. Que tampoco estas pueden aparecer de la nada, sino simplemente por inducción, y aquí aparece la carga positiva, 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 positiva y positiva. Que tampoco, aquí fíjense, la carga es nula, como estaba antes, ¿no? Y esta se vuelve a inducir, dejando cargas positivas al otro lado. ¿Ya? Y naturalmente estos dos extremos estaban polarizados. ¿Listo? Ese es el fenómeno físico, ¿ya? Cuando colocamos en serie a los extremos libres de una batería, la batería interna del medidor. Entonces, claramente lo que vemos aquí, como hecho experimental, es que las cargas de los capacitores son iguales. Y es igual a la carga total. Porque este par de placas no tiene carga. Positivo con negativo se anulan. Este par de placas también positivo con negativo. Las que verdaderamente
se han cargado a la fuente son esta y esta, en los extremos libres. Por tanto, lo que podríamos decir es que la carga 1 es igual a la carga 2 y es igual a la carga 3. Y es igual a la carga de todos de los tres capacitores. Entonces, podríamos decir así, que la carga del conjunto es igual a la carga 1, también es igual a la carga 2 y es igual a la carga 3. Y entonces, primera conclusión, capacitores en serie, los capacitores conectados en serie, ya, son capacitores que tienen la misma carga. Bueno, entonces, para seguir adelante necesito saber qué pasa con los voltajes. El voltaje aplicado aquí, el potencial B, y aquí lo podemos poner a 0. Este voltaje se tiene que distribuir en un voltaje, en una caída subsecuente y una última caída. De tal manera que esas tres caídas de voltaje en los tres capacitores sumados deben dar el voltaje aplicado. Entonces, el voltaje de la combinación sería igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Así de sencillo. Entonces decimos que dos o más capacitores están en serie cuando poseen la misma carga o cuando las caídas de voltaje de los capacitores se suman para dar el voltaje aplicado. ¿Listo? Esto es lo que caracteriza a los capacitores. Bueno, ahora vamos a definir la capacidad. Vamos a definir la capacidad como la habilidad de adquirir carga cuando le aplicas un voltaje. Es decir, si yo le aplico un voltio, el capacitor o el condensador adquiere algo de carga. Si aplico 10 voltios, adquiere 10 veces la carga inicial. Si aplico 100 voltios, adquiere 100 veces la carga inicial. Esa relación de carga adquirida por voltaje aplicado es lo que se llama capacidad del capacitor o capacidad del condensador. Ahora, no hay límite. Le puedo aplicar 1 voltio o le puedo aplicar 1.000.000 de voltios. ¿Cuál es el problema? Teóricamente no hay ningún problema, porque la relación siempre va a ser la misma y está dada por esa habilidad de adquirir cargas llamada capacidad y que se mide en coulombios sobre voltio. Esto no es capacidad, es la unidad de carga, coulombios sobre voltio, y a eso le llamamos faradio. Entonces, un faradio sería la capacidad de un capacitor que adquiere un coulombio
por cada voltio aplicado. Le aplicamos un voltio y adquiere un coulomb, es decir, tiene una capacidad de 1 farad. Eso dice la teoría, pero la teoría es teoría, ¿no? La práctica es otra porque cada uno de estos elementos, cada uno de estos capacitores están construidos con elementos reales. Entonces, ya hemos visto al inicio, en el video anterior, que si además de esta capacidad hay una especificación que dice 25 voltios, quiere decir que no le puedes aplicar más de 25 porque ya sabes lo que va a suceder. Vas a destruir el capacitor. En el caso de los capacitores cerámicos, no hay problema porque lo vas a quemar nomás. En el caso de los electrolíticos, sí hay problema porque superas la especificación de 25 voltios y le pones 30 y ya te has fijado qué ha pasado, ha explotado. Entonces, todo capacitor real está especificado por su capacidad y su voltaje máximo de trabajo. ¿Ya? En la teoría no hay ese voltaje máximo. Le pones un voltio, adquiere Q. Le pones 1.000.000 de voltios y adquieres 1.000.000 de Qs. Fácil. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende la capacidad? Ya vamos a ver que depende simplemente de la geometría constructiva del capacitor. No es lo mismo un capacitor de placas paralelas que un capacitor cilíndrico o un capacitor esférico. Depende de su geometría. Pero eso es un temita más allá. Por el momento tenemos esa definición. Capacidad igual a la carga adquirida por unidad de voltaje. De manera que aquí el voltaje despejado va a ser igual a Q sobre C. Entonces esta Q dividida entre la capacidad equivalente del circuito. Igual, ¿qué sería B1? Va a ser a la carga Q1 dividida entre C1 más, ¿qué sería B2? La carga Q2 dividida entre C2. Y finalmente tienes aquí la carga Q3 dividida entre C3. Ya, pero como las cargas son iguales, entonces puedes simplificar Q con Q1, con Q2 y con Q3. Y finalmente obtener lo que dice una relación teórica. Obtienes 1 sobre C equivalente igual a 1 sobre C1. Ya, pero voy a hacer como, si tengo 2, si tengo 3, si tengo 4, entonces esta va a ser la sumatoria desde I igual a 1 hasta N capacitores de los inversos C sub I. Entonces aquí tienes ya la relación que dice el profesor como una relación teórica que me permite calcular la capacidad de los capacitores conectados en serie. Ahora me estoy quedando sin tiempo, pero vamos a terminar. ¿Ya? Entonces vamos a poner la capacidad equivalente de estos tres. En el ejemplo, 1 sobre la capacidad equivalente va a ser igual a 1 sobre 136 micro más 1 sobre 154 micro más 1 sobre 170 micro. Hago operaciones. Entonces, primero los inversos
y luego lo vuelvo a invertir, de tal manera que la capacidad equivalente va a ser igual. Por favorcito, con su maquinita, rapidito. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, chicos? ¿Cuánto da? 50.7 microfaradios, sí. 50,7 Sí, microfaradios. Ahí está. ¡Qué lindo! ¿Y qué decía la experiencia? Ahí está en el video compartido. 50.5 microfaradios. Pues cada capacitor tiene su tolerancia, como cada resistencia tiene su tolerancia, entonces ya está muy bien. Entonces el resultado correcto, ¿ya? Entonces, ¿de dónde salió ese valor cifra? Ahí está. Del hecho de que cuando dos o más capacitores están en serie, la carga que adquieren esta carga y esta carga son idénticas, porque las cargas no se crean ni se destruyen, simplemente o se transfieren o se recombinan. Aquí hay una separación, hay una polarización, que al recombinarse 6 carguitas con 6 carguitas negativas, ya van a dar carga nula. Aquí también carga nula y van a quedar simplemente las cargas en los extremos, ya que es la capacidad de la carga y el voltaje de la combinación, es decir, la carga en serie, total en serie. Y eso nos da la siguiente ley. El inverso de la carga equivalente es igual a la suma de los inversos de cada uno de los capacitores en serie. Aplicado y calculado me da exactamente el valor experimental mostrado en la figura. Entonces, chicos, estamos a 15 segunditos, nos vamos a salir y vamos a volver al Zoom.